Hola, visitantes virtuales de la Feria de Onda. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Onda por esta iniciativa y de continuar con la celebración de las ferias del libro, y a todas las librerías de Onda también por tener los libros que en estas fechas deberían estar expuestos en las casetas, entre ellos los míos. Me conoceréis por varios libros que he llevado en los últimos años, entre ellos pues novela contemporánea con un toque de fantasía, novela erótica, novela negra, pero este año pues he decidido decantarme por el público más difícil que hay, el público infantil, y por eso os voy a presentar esta maravilla de libro que se llama Un toque de magia. Es una recopilación de 4 cuentos preciosos, ilustrados por Mónica González y editados por Unaria Ediciones. Y os hablaré un poquito de cada cuento, un poquitito, para que os dé ganas de leerlos. El primero se titula La bola de Navidad. ¿Veis? El duende Benji era un duende muy gamberro que disfrutaba haciendo rabiar a los humanos. Y un día rompió una bola de Navidad preciosa y provocó las lágrimas de un anciano. Y entonces eso no le gustó nada, y pidió ayuda a su amigo, el buen duende Bernardo, para enmendar lo que había hecho. Y eso cambió su vida. El segundo cuento se titula Abandonados. Y es sobre un perrito abandonado y un niño que no recibía la debida atención de sus padres por todos los problemas que sufrían. Una noche muy fría, se reunieron en una casa abandonada y allí los duendes del destino decidieron intervenir en su vida. Parecen cuentos tristes, pero no. Son cuentos muy bonitos. El tercer cuento, El hada diferente, trata sobre una hadita que tenía una discapacidad y que por ello no podía ejercer las funciones propias de las hadas, pero un ser mágico muy sabio, esta Ondina, le supo enseñar a valorarse y a potenciar todo su poder. Un cuento maravilloso. Estáis viendo las ilustraciones de Mónica González, que son lo más bonito que hay. Y el cuarto cuento se titula La niña caprichosa. Está situado en la época victoriana, pero podía ser perfectamente actual. Una niña que sus papás le daban todo lo que pedía. Entonces, un día encontró un juguetero en una tienda mágica que no quiso venderle su juguete favorito por dinero. Le dijo que lo que quisiera comprar de esa tienda solo se podía adquirir haciendo un acto de generosidad. Y la niña pues aprendió una valiosa lección en su vida. ¿Veis? Esta es la contraportada, maravillosa también. Un libro para todas las edades, porque a los niños muy pequeñitos se los podéis leer haciendo voces, como yo hago con mi nieto. Los niños mayorcitos les encantará y a los mayores también, por lo que sé de mis lectores hasta ahora. Y hasta aquí os puedo leer. Lo encontraréis en las librerías de Onda y espero que próximamente pueda acudir a firmároslo, a dedicarlo. No dejéis de comprarlo para vosotros, para vuestros niños, para regalos, porque es precioso, es una maravilla de cuento. Y hasta aquí. Muchas gracias.